En esta oportunidad veremos el videotutorial TitilaLED. Para este ejemplo usaremos el IDE MPLAB X, el compilador XC8 y el microcontrolador de la marca Microchip Claro, el PIC18F4550. Pero veremos que para este caso veremos que el IDE y el compilador es secundario, ya que programaremos de frente en los registros para así tener una mayor portabilidad a la hora de tal vez cambiar de compilador o utilizar otro tipo de microcontrolador de la misma familia, ya que su arquitectura es parecida y el manejo de registros también es parecido. Y también podremos decir que se nos va a facilitar el entendimiento para programar otro tipo de microcontroladores. Lo que haremos será explicarlo en dos temas: en configuración de reloj y configuración de puertos. En la configuración de reloj veremos cómo configurar la velocidad del procesador del microcontrolador. Esto se refiere a la velocidad que tiene el microcontrolador para ejecutar una instrucción. Vemos que el diagrama se divide en tres partes principales. La primera parte es el oscilador primario, como vemos aquí en la parte superior que estoy encerrando en un círculo rojo. El segundo es el oscilador secundario y el tercero es el oscilador interno. Para este ejemplo utilizaremos el oscilador primario, ya que es el comúnmente usado, ya que tiene varias ventajas. Para este tipo de microcontrolador tiene un módulo USB y ese módulo USB funciona solamente con el oscilador primario. Es por eso que hay necesidad de utilizar el oscilador primario, ya que en el caso que quieran utilizar el módulo USB lo pueden configurar a partir del oscilador que han puesto en OSC1 y en OSC2. Además tiene una ventaja de tener un multiplicador de frecuencia. Bien podemos utilizar el PLL para que multiplique la frecuencia de entrada de nuestro oscilador, o bien podemos ir por la ruta normal, en el cual podemos hacer que pase la frecuencia del cristal que hemos puesto, o bien dividirlo entre factores sea de 2, 3 o 4 para poder reducir la frecuencia. Para nuestro ejemplo utilizaremos esta ruta, ya que lo único que queremos es hacer un TitilaLED. Y en la parte del post-scaler utilizaremos una división de 1, ya que el cristal que vamos a utilizar es de 20 MHz y haremos que toda esa frecuencia pase hacia la frecuencia de trabajo del procesador. En la siguiente sección es la configuración de puertos. Ahorita les estoy explicando de forma general cómo realizar la configuración tanto del reloj como el de puertos, para que en la programación se les sea mucho más fácil de comprender. Aquí en la configuración de puertos tenemos tres aspectos principales. En realidad el registro para configurar el puerto, si es de entrada o salida, es con el TRIS. Le puse X porque dependerá del puerto que se quiere configurar. O sea, si queremos configurar el puerto A, entonces utilizaríamos el TRIS A y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para configurar el puerto A0 como entrada. Tenemos que en el caso que queremos configurar el puerto A0 como entrada, lo podemos hacer de dos formas, pero yo prefiero la segunda forma. ¿Por qué? Porque en la primera forma es configurar todo el registro TRIS A, y al querer configurar todo el registro TRIS A estaríamos configurando prácticamente todo el puerto, o sea, A0, A1, A2, A3, todo el puerto. Pero como yo quiero ser específico, para especificar qué puerto exactamente o qué pin exactamente configurar como entrada y salida, utilizo esta forma: con TRIS A bits para especificar el bit que quiero configurar, y pongo el puerto que quiero configurar, que en este caso es RA0, 1 como entrada, como bien sabemos, o 0 como salida. Una vez configurado el puerto con el registro TRIS,
tenemos dos opciones para manejo de puerto, con el LAT y con el port. Como ya bien sabemos, el X puede ser reemplazado por el tipo de puerto que vamos a utilizar. En el caso del LAT, el LAT sirve para colocar una salida hacia el pin deseado. O sea, se podría decir como si quisiéramos prender o apagar el LED. Por ejemplo, en este caso estamos prendiendo solamente el pin A0. En el siguiente es el port. El port sirve para leer el estado del pin deseado. Como vimos también anteriormente, podemos leerlo como todo un puerto o podemos leerlo como pin por pin. Ahora veremos la programación y simulación. La simulación lo haremos en Proteus. Para hacer la programación del microcontrolador, lo que hacemos es abrir nuestro MPLAB X. En mi caso tengo la versión 2.05. Vamos a File, a New Project, elegimos Microchip Embedded Standalone Project, damos clic en Next. Vamos y nos dirigimos a la familia que vamos a programar. En este caso es los microcontroladores de 8 bits, que es el PIC 18, y elegimos el dispositivo que vamos a usar. En nuestro caso es el 18F4550. Damos clic en Next y acá nos dan las herramientas que podemos usar para poder grabar el microcontrolador. Como nos damos cuenta, tenemos varias opciones. En mi caso yo tengo el PIC2 y es aceptado para poder grabar ese tipo de microcontrolador. Acá elegimos el compilador que vamos a utilizar. Como se dan cuenta, tengo para programar en Assembler, tengo para programar también en C18, en el compilador C18 o XC8. Para este tutorial elegimos el XC8. Damos clic en Next y elegimos el nombre del proyecto, como se va a llamar. En este caso lo llamaremos XC8 Titilalet. Y elegimos en qué parte lo vamos a guardar. Como se dan cuenta, guárdenlo en alguna parte que se puedan recordar, ya que va a ser generado aquí en esta parte del documento el archivo .exe, el cual va a ser grabado en el microcontrolador o en este caso en el simulador de Proteus para poder simular la programación que hemos hecho. Por defecto viene para que el proyecto sea como principal. Eso significa que cuando le demos en compilar, aquí en esta parte nos va a generar nos va a compilar el proyecto principal. Damos clic en finalizar, finish. Para poder colocar el archivo principal, nos vamos a Source Files, damos clic derecho, nos vamos a New y elegimos generar un archivo C principal. Le ponemos un nombre respectivo, damos clic en finalizar y nos saldrá tipo como una plantilla para poder iniciar nuestra programación. En mi caso ya tengo una programación hecha. Lo voy a pegar y voy a explicar las líneas de código que he realizado para hacer el Titilalet. Así que borramos todo lo que está aquí y pego mi código. Como se dan cuenta, es bien corto. Acá en esta parte se dan cuenta que sale tipo como una advertencia de error. Este error me dice que este archivo fuses.h no se puede incluir porque no existe. Este archivo fuses.h yo lo agrego para poder llenar ahí todas las configuraciones de fuses que sean necesarias. Como vemos, las líneas que he agregado
es la línea de inclusión para los registros del PIC que voy a utilizar, que es el 18F4550. Agrego el .h del respectivo PIC y agrego los fuses que corresponden a ese PIC. Vayamos primero cómo realizar la configuración de los fuses. Los fuses son como bits de configuración en los cuales se pueden configurar varias cosas, como si el master clear está habilitado o no, se habilita el funcionamiento del watchdog timer, se configura el reloj, esos tipos de configuraciones y muchas más configuraciones dependiendo del microcontrolador se puede realizar. Para este caso lo que hacemos acá es que el MPLAB X tiene una herramienta que nos facilita la configuración de estos fuses, por lo cual esta herramienta se encuentra en Windows, PIC Memory Views y Configuration Bits. Damos clic y en la parte de abajo nos va a aparecer toda la configuración de los fuses que permite este microcontrolador específico. Como les dije, cada microcontrolador tiene bien más o menos configuración de fuses. Para nuestro caso vamos a usar un cristal de 20 MHz. Para eso hacemos que esta parte, que en la parte del oscilador elegimos que sea HS, en el cual pertenece dentro del rango de los 20 MHz que vamos a colocar. HS, como se dan cuenta, se pone en rojo. Eso significa que se ha cambiado de su valor por defecto a un nuevo valor que hemos colocado nosotros. Como vimos anteriormente, nosotros lo que vamos a hacer es pasar de frente toda la frecuencia del cristal sin hacer un PLL, o sea un multiplicador de frecuencia, y sin hacer ninguna división, ninguna reducción de frecuencia. Para eso configuramos el CPU DIP. Si no se acuerdan, regresen el video para que puedan ver que ese CPU DIP lo vamos a configurar como si la división fuera a 1, o si no, acá tengo el datasheet en la página 24. Les voy a hacer recordar que aquí, para que pueda pasar toda la frecuencia sin hacer ninguna división, tenemos que hacer que CPU DIP divida por 1. Así que elegimos que el oscilador primario sea dividido entre 1. Acá te da otra información en el caso que utilices el PLL, pero no nos importa porque no vamos a utilizar el PLL. Agarramos y también deshabilitamos el watchdog timer, y también deshabilitamos el master clear, como para que no nos obligue a poner una resistencia y a fuente en la parte de master clear. Como se dan cuenta, los que hemos cambiado han cambiado a color rojo. Bueno, una vez configurado los fuses que nosotros deseamos, agarramos y damos clic en Generate Source Code to Output. Una vez dado clic, observamos que nos ha generado un código para colocar en nuestro archivo que deseamos. Para ello seleccionamos todo hasta esta parte de configuración, copiamos, generamos un archivo header del mismo nombre que hemos puesto aquí, porque yo lo hice con fuses.h, new, hace header file, generamos y lo colocamos con el mismo nombre, fuses. No colocamos .h porque ya supuestamente está con la extensión .h. Damos clic en finalizar, agarramos, seleccionamos, borramos todo y pegamos el código que acabamos de copiar. Una vez hecho esto, vemos que ya se ha generado el archivo fuses.h y ya no nos aparece error. Una vez configurados los fuses,
vamos a configurar el programa, que es muy simple, que es TitilaLED. Como hemos explicado anteriormente, para poder configurar los pines utilizamos el tris. Como yo les dije, yo utilizo una configuración específica para poder configurar el pin exacto que deseo, sin tocar el resto de configuraciones que tal vez se pueda hacer para otros tipos de requerimientos. Por lo tanto, configuro el A0 como salida. Vemos a la par el diagrama INISIS, que acá lo tengo, en el cual solamente he puesto el PIC 18F4550, su resistencia y su LED. Vemos que está siendo conectada al pin RA0 y lo ponemos como salida, y en el bucle principal lo que hacemos es colocar a 1 el A0 y después de un tiempo A0 igualmente con el LAT, y la función retardo está siendo declarada más abajo. Esta función retardo se podría decir que es por tanteo. Bueno, una vez codificado el programa, damos clic en este botón para que pueda compilar el proyecto. Compilamos y en la parte de abajo veremos si se ha compilado bien o no, y observamos que la compilación ha sido exitosa. Una vez que la compilación ha sido exitosa, vamos a nuestro simulador, damos doble clic en el microcontrolador, elegimos el archivo en donde se ha guardado la compilación de nuestro proyecto. En mi caso está en mplab xproject x618 TitilaLED, en la carpeta dist default production. Aquí se encuentra el archivo .exe. Lo abrimos y aquí colocamos la frecuencia con que va a trabajar el procesador, que dijimos que es de 20 MHz. Damos clic en OK y procedemos a correr la simulación. Como se dan cuenta, está prendiendo y apagando el LED. Si queremos ver el tiempo con que se está prendiendo o apagando, agarramos el osciloscopio y observamos la onda que nos emite. Lo reducimos un poco como para ver la señal, le damos clic en pause, agarramos el cursor para poder medir y tenemos que la señal dada en encendido y en apagado es de 142.5 milisegundos. Esto sería todo para este tutorial. Cualquier duda o pregunta, o si en el caso que quieran descargar la codificación y la simulación, se encuentra el link en la parte de los comentarios. Muchas gracias.